Primero a los Corintios capítulo 15, los primeros versículos dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Admito que yo soy el más significante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. La resurrección no es una hipótesis, no es una idea que alguien tiene. Algunos han señalado de que es un mito, una leyenda que se creó muchos años después de que Jesucristo había muerto y se comenzó a decir que había resucitado. Y la verdad es que la cristiandad se fundamenta en la resurrección porque ninguna otra religión que el mundo tiene hace la declaración de que su fundador trascendió la muerte y aún vive. Por eso es importante defender lo que creemos acerca de la resurrección. Así que déjenme darle algunas ideas para que podamos repasar los eventos y nuestra fe sea afirmada. Primero, es un hecho indiscutible que Jesucristo vivió. Jesús es un hecho real, un personaje real, histórico. Nadie puede cuestionar que existió. Nadie puede cuestionar sus enseñanzas. Algunos tratan de cuestionar si sus enseñanzas fueron interpretadas correctamente. Algunos tratan de cuestionar si ciertamente no hay una leyenda detrás de su resurrección. Pero por lo menos partamos de la realidad de que todo el mundo, inclusive los más duros de corazón, tienen que reconocer que Jesús es un personaje histórico. Él nació. Él vivió y Él murió. Cuando nosotros miramos la historia universal, en esa época de los primeros 100 años después de Cristo, ese primer siglo y esos primeros años del segundo siglo, recuerden que el primer siglo va del año 0 al año 100 y después el segundo siglo del año 100 al 200. Esos primeros 2 siglos de la era cristiana posterior a Jesucristo, como se estableció para poder contar los años, hay historiadores que todos narran la veracidad de la vida de Jesús, la veracidad de los hechos concernientes a su muerte, y aunque algunos de ellos no declaran que pueden ser testigos claros de su resurrección, todos ellos dicen, en el año todavía 90, 92, en el año 95, en el año 100, 125, recién ocurrió todo. Todavía todos ellos testifican que los cristianos ya para ese entonces decían que habían visto a Jesucristo resucitado. Y por si usted tiene dudas y quiere anotarlo, anote ahí estos nombres simpáticos. Historiadores como Josefo, como Ignacio, como Justino Mártir, como Tertuliano, como Plinio II, como Suetonio, como Luciano de Samosata, como Eusebio de Cesarea. Son todos aquellos que vivieron en ese primer y segundo siglo y cada uno de ellos atestiguan de la vida, de la muerte y de que la resurrección de Cristo es algo de lo que se habló inmediatamente después de su crucifixión. No todos ellos eran cristianos. Algunos de ellos, por examinar la historia, llegaron a aceptar a Jesucristo, aceptar la verdad. Otros se querían mantener distantes. Pudiéramos ir inclusive dentro de lo que son las cartas que se movían entre Pilato y César, entre algunos de los que estaban dentro del Imperio Romano posterior a la muerte de Jesús. Y hay varias cartas que la arqueología ha permitido recuperar, donde cada uno de ellos hablan con preocupación de cómo este movimiento cristiano crece cada día más y cómo ellos siguen diciendo que ese tal Cristo se levantó de los muertos. Esos no son textos dentro de la Biblia. Esos son textos contemporáneos con la palabra de Dios, pero que
están allí presentes porque son parte de la historia real. Ahora bien, los discípulos de Jesús tuvieron discípulos. Y a esos primeros discípulos, sobre todo de Pedro, de Juan, que son los más impactantes en el transcurso del inicio de la vida cristiana, se les llama padres de la iglesia. Y esos padres de la iglesia, quizás los más famosos que podemos resaltar es Clemente de Roma o Policarpo. Policarpo, discípulo de Juan el Bautista. Clemente de Roma, discípulo de Pedro, que vivió al mismo tiempo que Juan Marco, quien escribió el Evangelio, y que aunque no escribieron algo inspirado por Dios para que estuviera en la Biblia, escribieron cartas a las iglesias de la época atestiguando que Jesucristo había resucitado. Son escritos del primer siglo, son escritos de contemporáneos con los apóstoles, que ellos mismos habían testificado. Nosotros hemos visto a Jesucristo resucitado. Quizás fueron de esos 500 que Dios se le apareció. Quizás ellos habían podido conocer todo esto de primera fuente. Entonces, fuera de la Biblia, hay evidencia concreta de la vida, de la muerte y del testimonio de la resurrección. Ahora bien, los evangelios son escritos que arqueológicamente e históricamente han sido sometidos a cualquier clase de estudio y que se puede constatar que son documentos de la antigüedad fidedignos, que son documentos de la antigüedad serios y que son documentos de la antigüedad cercanos a los acontecimientos. Algunas personas quieren hablar de que en los evangelios hay contradicción, de que en los evangelios puede haber algún tipo de manipulación con el tiempo porque no se perseveraron adecuadamente con la historia. Pero todos ellos que han tratado de escribir en contra de la Biblia han llegado a un callejón sin salida. Porque lo único que los puede sostener en sus dudas es su deseo de no creer. Porque no pueden comprobar lo que argumentan. Porque levantan inquietudes sin poder comprobar la verdad. Sin embargo, los que quieren estudiar la Biblia y los que quieren estudiar los eventos con una objetividad clara, con el deseo de descubrir la verdad, no de imponer su pensamiento, terminan encontrando que Jesucristo es el único camino a Dios, el Dios encarnado, el verdadero Mesías. Tenemos ejemplos de ellos contemporáneos, no me quiero ir muy atrás. Hay grandes periodistas como Lee Strobel, que era un periodista aquí en Nueva York, que era ateo, su esposa agnóstica, que no creía en nada, y ella decidió entregarle su vida a Cristo en un momento de dificultad en que su familia se estaba destrozando. Y él se propuso que si él comprobaba de que ella creía en una mentira, entonces ella dejaría de ser cristiana y volverían ellos a su vida de mundanalidad como él la quería vivir. Así que él, con toda su experiencia profesional, duró 2 años y un poquito más investigando todos los eventos en contra de la resurrección, porque él sabía como periodista que si podía comprobar que la resurrección era mentira, entonces la cristiandad era mentira. Y Lee Strobel terminó escribiendo un libro que se llama El Caso Cristo, producto de toda su investigación, donde determinó y concluyó: ciertamente Jesucristo ha resucitado. Josh McDowell y otros más han comenzado una búsqueda tratando de encontrar la verdad, pero objetivamente han podido abrazarla. Jesucristo, el Dios encarnado, no es el resultado de una leyenda. El Evangelio de Marcos, que es el que más temprano se escribió, se puede datar la fecha más cercana a los eventos, quizás del 45 después de Cristo. Y si Jesucristo murió en el 30, algunos dirán 33, pero murió en el 30 después de Cristo. Recuerden que en la fecha de su nacimiento, el sacerdote que se le encomendó la tarea de poder establecer esa fecha post-Cristo y antes de Cristo se equivocó por 3 años. Así que Cristo murió a los 33 años, pero en el año 30. Habían pasado 33 años, pero el error de cálculo hace que se vea que es el año 30. En el 45 Marcos ya estaba escribiendo. Y uno dice, 15 años después. 15 años después es mucho. No, hermano. 15 años después es nada. Usted se acuerda de lo que pasó hace 10 años, 20 años en su vida como si fuera ayer. La gente que presenció hace 15 años un evento
todavía está viva en su mayoría, como el mismo apóstol lo dice y como el propio Marcos lo enseña. Y cuando Marcos escribe, está tan fresco todo, que es el único evangelio que no da detalles que otros dan. Por ejemplo, cuando sabemos que al momento de la entrega de Jesucristo, que lo vinieron a agarrar los soldados, hubo un discípulo que sacó un cuchillo, ¿verdad? Una espada para cortar la oreja del siervo del centurión. Los demás evangelistas dicen quién fue, Pedro, y dicen a quién se la cortó. Pero Marcos no dice quién fue, porque Marcos fue escrito tan cerca de los eventos que él está cuidando la vida de los que están involucrados. Y Marcos escribe lo que Pedro le está enseñando, así que también yo creo que Pedro dijo, mejor no ponga que fui yo. Mejor no ponga que fui yo. Cuando Juan Marcos escribe el Evangelio, se refiere al sumo sacerdote, pero no dice quién era. Mientras que los demás evangelios sí lo nombran, Caifás. ¿Por qué? Porque es como que si yo dijera hoy en día, el presidente de esta nación quiere esto. Solo tienen que ver qué fecha es y sabrán a quién me estoy refiriendo. Cuando Marcos escribe, todavía Caifás era el sumo sacerdote. Así que él escribe sabiendo de que todo el mundo está leyendo y entendiendo la verdad de los hechos. Son historia real. Todo sucedió en Jerusalén. Y escúcheme, la misma ciudad que lo vio morir, lo vio resucitar. Para que una leyenda se construya, tienen que pasar, según los estudiosos, 40 años. Después de 40 años, es decir, de una generación, después de que 40, 45, 50 años pasen, lejos del lugar donde los eventos ocurrieron, comienzan a generarse leyendas, historias agregadas a la verdad. Pero jamás se puede hablar de una leyenda que ocurre inmediatamente después de los hechos. Si usted dijera que Marcos escribió a los 15 años y era la primera vez que se estaba hablando de eso. Pero cuando Marcos escribió 15 años después que sacó su evangelio, habían pasado 15 años donde cada día en las calles se hablaba de lo que había ocurrido. No fue él el primero que lo dijo. Había una tradición oral donde se repetían las verdades de lo que Jesucristo había hecho en su enseñanza, en su muerte victoriosa y en su resurrección sorprendente. Jerusalén fue conmovida por Jesús, antes y después de su muerte. Nosotros podemos estar claros de que el credo es la creencia, aquello que aquí en Corintios les acabo de leer en los primeros versículos. Y recuerden que Corintios lo escribió Pablo en el año 54. Es decir, que para el 54 estaríamos hablando de unos 20 y algo años después de la muerte de Cristo. Ya Pablo está diciendo, esto que yo les estoy enseñando es lo que siempre han escuchado. Hay una realidad aquí establecida que se llama el credo, y ese credo es esa verdad que dice que creemos que Jesucristo es el Hijo único de Dios, que fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, que nació por medio de María, quien era virgen al momento de dar a luz, quien vivió en los tiempos de Poncio Pilato, quien predicó la verdad enviada de Dios para presentar el reino de los cielos, quien murió crucificado en la cruz en el Calvario, quien se levantó al tercer día y ascendió al cielo en victoria y hoy está a la diestra del Padre, y aquel que regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese credo, en esa forma, en esa redacción, aún los arqueólogos y los investigadores más tercos de creer la verdad pueden reconocer que ya existía meses después de la crucifixión. Ahora imagínense, meses después ya estaba redactado, ya estaba establecido, ya creían en Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador, ya podían identificarse al punto tal que 25 años después, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dicen, les estoy diciendo lo que ya ustedes saben, les estoy hablando lo que siempre han escuchado, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba al tercer día. Yo tengo que aceptar que los evangelios son documentos antiguos, pero son bastante creíbles. Yo tengo que aceptar que son una biografía, no autobiografía, una biografía de parte de los evangelistas acerca de lo que Jesucristo hizo. Yo tengo que aceptar que la narración de Marcos, que es la primera, la que da origen luego a Mateo y da origen luego a Lucas, es fidedigna y es bien cercana a lo que está ocurriendo. Marcos nos narra lo que pasó en la Santa Cena. Marcos nos narra los eventos que habían venido ocurriendo. Marcos
ya estaba narrando la verdad a pesar de que no le convenía. Por ejemplo, les doy otra evidencia clara. Si alguien dice que esto es un invento y que los apóstoles lo escribieron solo para poder hacer una grandeza del nombre de Jesús, miren un detalle importante. Analizamos la historia y sabemos que la tumba vacía fue descubierta por las mujeres. En la época de Jesucristo, el testimonio de una mujer era totalmente desechado. La ley romana y la ley judía equivocadamente le daban a la mujer un trato inferior al de ser humano. Al punto tal que se enseñaba que ni por el testimonio de 100 mujeres se podía aceptar un hecho. Mientras que se necesitaban 2 hombres que dijeran que vieron algo para aceptarlo como verdad. Entonces dígame usted, si el Evangelio, si Marcos y los demás quieren escribir para darle potencia, para poder engrandecer, tendrían que haber dicho que la tumba vacía fue descubierta por Pedro. Que los discípulos plenos fueron testigos de lo que ocurrió. Pero ellos dicen, no, lo hizo una mujer, lo hicieron las mujeres. ¿Y por qué lo hacen? Porque fue la verdad. No tiene sentido tratar de inventar una gran historia partiendo de un hecho que va a hacer que la gente diga, ¿cómo le vamos a creer a las mujeres? Solamente si estás diciendo la verdad. Dios le da a la mujer la oportunidad de ser quien descubra la tumba vacía para restaurar su posición. Para decirle, ustedes pueden despreciarla, pero yo las considero dignas de que ellas sean las primeras que vean el milagro. Y que a través de ellas sea que se genere la verdad. Y además sabemos que las mujeres van a decirlo más rápido y mejor que los hombres. Nadie puede negar otro hecho que es la tumba vacía. La tumba está vacía. Inclusive los que no quieren y quieren inventarse cuentos como que los discípulos se lo robaron, no pueden explicar cómo ellos podían pasar por encima del pretorio romano. Es decir, cómo todo un grupo de soldados con un sello en la puerta, en la rueda, en la piedra, cómo pudieron moverla si necesitaban a todos los soldados para moverla. Cómo los discípulos, que además se mostraron cobardes, cuando Jesucristo fue puesto, ¿verdad?, bajo prisión, bajo las cadenas y llevado para ser juzgado por Caifás y por el Pilato y por Herodes y por todos los demás, los discípulos salieron corriendo. Dato importante que el propio Marcos, cuando lo narra, dice que había un jovencito que a la distancia estaba allí cuando la cosa ocurrió y que salió corriendo y le jalaron la túnica con la que se cubría y tuvo que salir corriendo desnudo. No dice quién es el nombre. ¿Por qué? Porque era él, es Juan Marcos. Roma podía hacer aparecer un cuerpo y decir, señores, este es Jesús. ¿De qué están hablando? Caifás y los judíos podían hacer aparecer el cuerpo. Si era mentira que resucitó, entonces solo tenían que decir, ¿dónde está el cuerpo? Podían haber inventado una teoría de que lo enterraron en algún otro lugar. Podían haber dicho cualquier mentira, pero no lo hicieron porque era imposible justificar la mentira. Porque ellos no estaban preparados para la resurrección. Porque lo que ocurrió los agarró desprevenidos. Y ahora no podían inventarse nada porque toda Jerusalén estaba pendiente de cada cosa. Si decían, este es el cuerpo, todo el mundo hubiera sabido de dónde salió ese cuerpo. Porque en el pueblo pequeño se conocen todas las cosas. No, lo enterramos en algún otro lugar. ¿Y qué pasó con aquellos que persiguieron y fueron a la tumba de José de Arimatea y lo vieron allí ser enterrado y vieron poner el sello? ¿Cómo se explicaba ahora cuando lo sacaron para enterrarlo en otro lugar? No había forma de mentir, solo que no podían explicar qué pasó con el cuerpo. Todavía los científicos más duros, lo único que dicen es, nadie sabe qué pasó. Eso es todo, ahí lo dejan. Ciertamente la tumba está vacía, pero no podemos decir que resucitó. Pero no puedes decir que el cuerpo apareció. Pero no puedes decir que Jesús está muerto. Vuelvo otra vez al principio. No quieres que yo asevere de que Él resucitó, pero tú no puedes aseverar que Él murió y quedó muerto. Hay algo especial que ha ocurrido y ese algo viene por la intervención de Dios. Los discípulos que pasaron de ser cobardes a mártires. Aquellos que corrieron y que no sabían qué hacer, después de ver a Jesucristo resucitaron, dieron su vida por Él. Dígame qué otra cosa causa ese cambio. Dígame qué pudo haber ocurrido en la vida de alguien que está desahuciado, desalentado,
y que de repente agarra ánimo y que dice, ¿sabes qué? Sí creo en Él, creo en Jesús, autor y consumador de la fe, y que estuvieron dispuestos a ir a hacer grandes cosas por Él. El cambio en la vida de los discípulos, de los cuales la historia narra cómo fueron muertos a causa de predicar el Evangelio. El mismo Pedro, quien negó a Jesús, pasó de negar a Jesús a después encontrarse en varias ocasiones con el Maestro, a poder pedirle perdón, a poder ser restaurado como apóstol, y a llegar el día de su muerte cuando le dijeron, o niegas a Jesucristo o te crucificamos como Él. Y Pedro lo único que dijo fue, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Pero murió feliz, no lo volvió a negar. ¿Qué causa eso? Yo conozco gente que muere por sus propias causas. Yo conozco gente que muere por mentiras, pero no conozco multitudes, grandes masas, que generación tras generación, como ocurre este año en los países donde todavía se persiguen a los cristianos, hay personas muriendo porque sabemos y experimentamos que Jesucristo está vivo. ¿Cómo traicionarlo? ¿Cómo hacerlo? Ahora, inclusive sus grandes opositores, si quiere comience por aquel centurión al lado de la cruz. Terminó diciendo ciertamente, este hombre es un justo, este hombre es el que dice que es, él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Los hermanos de sangre de Jesús, de media sangre, ¿verdad? Los hijos de José y María. Por lo menos sabemos que Santiago y Judas, quienes escribieron en el Nuevo Testamento, después de haberlo visto resucitado, pasaron de burlarse de él, de no creer en él, a testificar. Y Santiago llegó a ser un pilar de la iglesia de Jerusalén, junto con el resto de los apóstoles. ¿Por qué? Porque vio a Jesús después de resucitado. Y el otro ejemplo que todos conocemos, Pablo, Saulo de Tarso, que de perseguidor de la iglesia, acosador de los del camino, los que creían en Cristo, se convierte en un abortivo, como él escribe aquí, en el discípulo más insignificante, pero aquel apóstol que trabajó con sosiego y que también murió decapitado por no negar a Jesucristo. ¿Qué causa esos cambios? Pero también Jesús no solo se le apareció a una persona. ¿Saben qué sería difícil? El resto de las religiones del mundo, y me cuesta llamarlas religiones porque no les quiero dar crédito, porque la religión es cuando tú te tratas de acercar a Dios. Y algunos de los movimientos o pensamientos que se llaman religiones a nivel del mundo están buscando un Dios que no existe, porque el único Dios verdadero es el que se manifiesta y se revela a sí mismo a través de la Escritura. Pero la mayoría de esos movimientos religiosos se fundamentan en la declaración de una persona. Lo que Dios le dijo a determinado individuo para que escribiera un libro. Lo que Dios le mostró en una visión a determinada persona para que estableciera una verdad. Entonces yo tengo que creer en esa persona. Pero Jesucristo decidió que Él no solamente iba a aparecérsele a una persona. Jesucristo decidió que Él iba a tener, por lo mínimo en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la narración de 18 veces que Él se aparece, narradas aquí, y sabemos que todavía no contiene todo lo que ocurrió, pero algunas de ellas, solo algunas de ellas, se le apareció a las mujeres en el momento que fueron allá a la tumba. Ahí estaba Él para hablarles. Marcos 16 nos lo dice. Se le apareció a algunos discípulos camino a Emaús, donde habló con ellos y su corazón ardía de fuego cuando lo escucharon, y después al estar con ellos en la cena se dieron cuenta que era Jesús. Se le apareció a Pedro, primero a él solo, para tratar de restaurarlo y para tratar de animarlo. Nos lo dice el mismo Pablo cuando nos narra la experiencia de Pedro. Después se le aparece a los 11 discípulos cuando no estaba Tomás, y ahí él obra y les habla a ellos y a algunas de las mujeres que estaban presentes. Luego se le aparece con Tomás presente. Y ahora ellos pueden entonces testificar. Veamos esa escena en alguno de los videos que estábamos observando. Luego, 8 días después, se les vuelve a aparecer a los discípulos para volver a animarlos y volver a darle ánimo. Los invita a ir a Galilea. Luego en Galilea se les aparece otra vez a los discípulos. Es decir, los discípulos como cuerpo, varias ocasiones tuvieron la oportunidad de experimentar con Jesús. Nadie alucina en grupo. Yo no he visto a nadie, no sé si en su casa pasa, que se levante alguien y diga, oye, tuve un sueño, y todos lo dicen así, yo también. Y todos soñaron exactamente lo mismo. No, eso no ocurre.
Algunas de las teorías que van en contra de la resurrección es que todos estaban alucinando, pero nadie, científicamente, nadie dentro de las ciencias del estudio de la humanidad sabe y puede aceptar con la realidad de que hay una alucinación masiva. Porque no solo son 11 o 10 o 12 o 13, sino que dice la palabra en 1 Corintios 15:6 que se le apareció a más de 500 en una sola oportunidad. Imagínense usted. Y alguien dice, sí, pero eso es lo que dice la Biblia. Está bien, pero no lo dice solo los evangelios, que son los que algunos quieren discutir. Lo estamos leyendo en la primera carta que Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, donde todos los liberales y todos los que no creen o no desean creer, inclusive ellos aceptan, y no hay duda de que le escribió Pablo y que le escribió en el 54 después de Cristo. Lo que no quieren aceptar es que lo que Pablo dijo es verdad. Pero saben, hermanos, del Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 manuscritos que atestiguan lo que él contiene. Y la gente que quiere ir en contra de la resurrección y la verdad de Jesús dice que se escribió muy tarde, pero les doy un solo ejemplo. No tengo tiempo toda la tarde para repetir las cosas que podemos estar. Pero alguien como Alejandro el Grande, ¿verdad? Gran conquistador griego. La biografía más temprana que tenemos de él, de la que escribieron acerca de su vida, fue 400 años después. 400 años después de su muerte. Y tenemos 3. Y nadie discute que lo que sabemos de Alejandro el Grande es cierto. Pero de Jesucristo tenemos los 3 evangelios, y el más cercano de ellos es a 20 años después de que él se fue. Tenemos el resto del Nuevo Testamento atestiguando lo que sus discípulos y lo que el Espíritu Santo inspiró para escribir, y ninguno de ellos pasa más allá de 100 años después. Y tenemos de esos copias, no solo 3 copias, sino que tenemos más de 5.000 manuscritos acerca de lo que se narra. Y todavía algunos dicen, yo no quiero creer. No tenemos el testimonio de un individuo, sino tenemos el testimonio de miles. Y fíjense cómo Marcos lo dice. Fíjense como Pablo lo dice, que todavía es en el 55, dice, se le apareció a más de 500 y muchos de ellos todavía viven. Esa era una oportunidad para que, si esto era una mentira, se levantara aquí un tremendo problemón. Y supiéramos en la historia de que la gente negaba lo que ocurrió, pero no fue así, porque los testigos estaban vivos todavía. Se le volvió a aparecer a los discípulos allá en Betania, antes de subir al cielo. Y les dio aquellas palabras que conocemos como la Gran Comisión, donde le dijo, ya yo me tengo que ir definitivamente, me voy en cuerpo, pero queda mi espíritu, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la tierra. Jesucristo cambió la historia. Jesucristo marcó la historia para una transformación correcta de todo aquel que lo reconoce como verdad. Tú puedes creerlo por la Biblia, o puedes tratar de hacer tu propia investigación fuera de ella, pero todos los caminos te van a llevar a un lugar, y no es Roma, es Jerusalén, a una tumba vacía, a una gran cantidad de testimonios que hablan de que Jesucristo conquistó la muerte, que Jesucristo venció, y Jesucristo nos da esperanza. Pablo dice aquí en el capítulo 15 que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. La muerte de Cristo nos da esperanza de la resurrección futura. Nos da la certeza de la intervención real, porque nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo, porque ese Dios todopoderoso sigue relacionándose con todo aquel que el Padre permite que venga a Él por su gracia, por su amor, y porque la conquista de la cruz es para perdón de los pecados, de los que creen, de los que vienen al Padre por medio de Jesús. Pero la resurrección implica un cambio de vida para nosotros también. Nosotros no podemos ser los mismos después de ver la resurrección. Tomás, el discípulo que lamentablemente lo recordamos como el incrédulo, me parece injusto y me duele con Tomás, porque incrédulos fueron todos los que salieron corriendo. Todos fueron incrédulos.
Pero cuando Tomás recibe la visita de Cristo alrededor de sus hermanos discípulos, dice la palabra que Tomás solo le quedó de decir: Dios mío, Señor mío. Su vida cambió. Tomás llevó el Evangelio a la India. Tomás murió como mártir allá predicando el Evangelio. Y miles en esa nación conocieron la verdad de Cristo por el incrédulo. ¿Cómo ha cambiado la resurrección tu vida? ¿Cómo ha cambiado la resurrección tu pensar? Que Cristo vive implica que hay un Señor sobre la vida y sobre la muerte. Porque reconocer que Jesucristo vive implica que el ser humano no es dueño de su propio destino y no es dueño de su propio accionar. Reconocer que Jesucristo vive conlleva al aceptar que tenemos que ser esclavos de Él, porque Él se lo merece, porque lo conquistó y porque Dios lo levantó y su nombre está sobre todo nombre. Reconocer que Jesucristo vive nos hace reconocer que tú y yo no somos importantes, que lo que importa es Él. Y que la razón por la que estamos aquí en la tierra es porque Él nos ha dado un trabajo que hacer. Pedro le dijo a los discípulos: vamos, hay trabajo que hacer. Con las pilas puestas, llenos de ánimo, porque yo sé que mi Redentor vive y Él es fiel para cuidarlo. Cuando tú tienes un problema, cuando tú pasas por una situación difícil, aun y cuando piensas que no hay nada que hacer, la certeza de que Él vive tiene que cambiar tu estado de ánimo. La certeza de que Él está presente, que cuando tú lo invocas y cuando tú oras y cuando Él te escucha, Él te responde, porque Él está vivo. No es como los dioses creados por la imaginación del hombre, que llevó a Elías a decirle a los que gritaban a Baal: griten más fuerte, quizás está durmiendo. Nuestro Señor se interesa en una relación personal por aquellos por los cuales Él vino a morir en la cruz del Calvario. Amados, Jesucristo vive.